¿Cómo va, gente? Antes de hablar del triunfazo de Newell's contra Defensa y Justicia por Copa Argentina, vamos a aclarar unos puntos sobre lo sucedido el miércoles a la noche en cuanto a lo que sucedía dentro del estadio cubierto cuando se estaba desarrollando la asamblea para la aprobación del presupuesto y la asamblea extraordinaria para la aprobación de la compra de los terrenos para realizar un complejo en donde los socios pudieran disfrutar de las instalaciones y todo lo que eso conlleva. Cosa que terminó en un escándalo, en una vergüenza, en donde la patota del presidente Astore y compañía, que encima se tuvieron que ir escondidos y refugiados, siendo protegidos por dicha patota, que después terminó golpeando, insultando, tirándole sillazos a los socios que fueron a ejercer su derecho a voto en cuanto a las decisiones que el club conlleva, y terminó un desastre con un socio con la clavícula rota, hospitalizado en un sanatorio de la ciudad. Eso quería aclarar, una vergüenza todo y que cuanto más antes termine lo que en cuanto a la gestión de esta comisión directiva a los destinos de Newell's, no, me refiero, mejor y pronto. Pero volviendo a lo que sucedió en San Nicolás, porque fue una fiesta en donde Newell's se llevó la victoria y el pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina, el equipo de Logro Fabiani, ante el conjunto de Coan, interino, después de lo que fue la salida de Pablo de Muner del primer equipo de Defensa y Justicia. Un defensa que arrancó las acciones siendo protagonista, dominando y manejando la pelota y las acciones del encuentro en un Newell que retrocedía demasiado para mi gusto al inicio del partido, donde la pelota pasaba por los pies de Kevin Gutiérrez, quien era el que manejaba las acciones de partido, buscando perforar hacia los costados con Tony de un lado, atacando en el sector que defendía Alejo Montero y Panchito González en el otro sector del campo de juego donde estaba defendiendo Angelo Martino. Un Panchito González que jugaba como si fuera la final de su vida. Nunca lo vi jugar así este energúmeno cuando estaba Ken Newell, que nunca lo vi tirar un centro de derecha. Acá tiraba centro como si tuviera un guante en los pies, creando acciones y ocasiones de peligro que tuvo que intervenir en varias ocasiones Keylor Navas sosteniendo el resultado en cero cuando Newell no estaba funcionando en cuanto al retroceso ante las subidas de defensa que en gran mayoría del primer tiempo era el que manejaba las acciones, pero Newell con sus contras, con sus acciones a la hora de atacar y viendo cómo el equipo de Varela se adelantaba mucho las líneas, dejándolo muy separado de lo que es la defensa del arquero Boloña que estaba bajo los tres palos del conjunto del Halcón, Newell tenía sus oportunidades, atacaba, ya sea de pelota parada, ya sea a través de una contra, a través de Luciano Herrera, que era de lo más peligroso de Newell's en aquellos primeros 45 minutos, en donde la subida, tratar de jugar en tándem con Angelo Martino cuando se proyectaba el ataque, era una cosa que podías perforar la defensa del conjunto del Halcón, pero no estaba incomodando mucho y poco a lo que era al Beto Boloña abajo de los tres palos de defensa. Un Newell que lo tenía a Ever Banega entre algodones porque apenas pasaron 10 minutos y ya se estaba tocando la parte trasera de la pierna izquierda. Se tuvieron que intervenir cuando había algún que otro parate por alguna infracción que terminaba cobrando Dóvala. Un Dóvalo que sigue siendo la misma vergüenza que es siempre a la hora de dirigir, y más cuando le toca dirigir a Newell, con todas las pelotas de vida para defensa. Sacaba tarjetas amarillas muy rápido hacia los jugadores de Newells. Faltas claras que le hacían a Cocolizo González en ataque o en su defecto a Juanchón García y que no terminaba cobrando nada de infracciones de la defensa del Halcón. Cuando atacaba a Newell era una cosa que quedaba a las claras que cómo se estaba inclinando la balanza a la hora de tomar decisiones y a la hora de cobrar infracciones. Quiero dejar eso en claro.
pero las acciones seguían. Newell trataba de generar acciones de peligro, ya sea con la subida de Alejo Montero, que ha estado mejorando bastante desde que llegó Logro Fabiani y que conlleva a que haya recibido alguna que otra oferta de otros equipos de la primera división del fútbol argentino, preguntando condiciones, preguntando qué parece el jugador, y hemos visto que, más allá de sus limitaciones, empezó a rendir en este último tramo, en donde el Logro ha hecho muchos milagros en ese sentido. Pero por un momento parecía que Newell descuidaba mucho en la mitad de la cancha, más que Vanega no podía correr. Cada vez que intervenía era para tirar algún que otro pase que dejaba a Newell perfilado para una ocasión en ataque. En una antes tuvo una bastante clara, pasada la media hora del partido, en un tiro de esquina, cabecea solo Cuesta, que destacadísimo el trabajo de Cuesta a la hora de defender. Tuvo un cabezazo que apenas pasó apenas al lado del palo. Después defensa, cuando Newell se mandaba al ataque, aprovechaban ellos las contras, en donde quedó solo mano a mano Abel Osorio ante Keylor Navas. Casi le hace penal de milagro, que no cobró nada. Y Dóvalo, y también que no se avivó el delantero de defensa, sintiendo el agarrón del propio Luciano Lolo, que casi le comete una falta, un penal, y casi se lleva al vestuario por una roja directa. Contiene bien, encima dispara medio incómodo el jugador, tapa a Keylor Navas la ocasión de peligro que pudo haber terminado en el 1-0 parcial por ese momento. Pero apareció Luciano Herrera, apareció el jugador desequilibrante que tiene Newell, que en los mano a mano siempre se la juega, siempre se la manda. Recibe el pase de Vanega después de una recuperación en campo propio de uno de los ataques de defensa, que tenía la pelota, pero empezaba a dejar de ser punzante cuando corrían los minutos cercanos a la finalización del primer tiempo. Recupera la pelota rápido Newell, recibe Vanega en mitad de cancha, mete un pase de 3 dedos hacia el costado para Herrera, que se mete dentro del área, aguanta la pelota, espera la subida de Montero, le da un pase de taco sin mirar, tira el centro Montero, que le pega en la rebota en el defensor del conjunto del Halcón, y así en el aire de volea la agarra Luciano Herrera, la manda a guardar, nada que hacer para el Beto Boloña, y ponía las cosas 1-0 arriba para Newell's, que más allá de cómo habían sido las acciones del partido, en donde Keylor Navas tapó 3 pelotas de gol, tuvo varias ocasiones de defensa, pero Newell fue el que tuvo la contundencia necesaria para poner el 1-0 parcial arriba e irse al descanso en ventaja, con la alegría del Logro, del banco de suplentes, de toda la gente que llegó desde Rosario para San Nicolás, llenando las tribunas, y encima hubo incidentes en el ingreso, a la hora de ingresar para la parcialidad de la lepra, pero en la segunda mitad no metía cambios de Logro, aún conociendo la delimitación física que tenía Vanega, que no podía correr, que no podía colaborar demasiado en defensa. Si tenía la pelota era para jugar, para tenerla, para tratar de encontrar algún compañero libre y que el resto hagan lo suyo. Pero se sostuvo Ever. Hay que destacar la tarea del 5 de la lepra a la hora de seguir en cancha, y los cambios empezaban a surgir efecto, y fue tan rápido Newell en anotar el segundo gol, que en la única intervención que hizo bien Juancho García en todo el partido, gana la posición al recibir la pelota dentro del área, tira centro, pasado, apareció solo Maroni, y eso que recién lo estoy nombrando porque en el primer tiempo estuvo totalmente desaparecido, mete cabezazo, tapa a Beto Boloña, se queda con el rebote de nuevamente Maroni, cabecea nuevamente, la manda a guardar, y a los 3 minutos del segundo tiempo ponía Newell 2-0 arriba. Mazazo y baldazo de agua fría para el conjunto de Defensa y Justicia, que recibió un gol casi sobre el final de la primera mitad, y ahora el segundo apenas iniciaba el segundo tiempo, y
lo obligaba a descuidar más el aspecto defensivo y tirar toda la carne al asador. Cuando empezaba a meter variantes, empezaban a salir jugadores, empezaba a ingresar otros, ingresaba Militelo en el ataque, ingresaba Aaron Molina para buscar más verticalidad, ahora hora de tratar de ingresar en el área. Después empezó a abusar de los pelotazos, de los centros hacia los costados, cosa que después terminó controlando tranquilamente Lolo y Cuesta, pero los embates, las subidas, obligaban a defensa a descuidar el aspecto defensivo, cosa que Newell trató de aprovechar con el ingreso de Cardoso, con el ingreso de Valentino Acuña, que le empezó a dar un poco más de velocidad, porque en las contras Newell, que tenía la oportunidad de ponerse 3-0 arriba, no la aprovechaba porque tenía a Cocolizo González, lo tenía Juanchón en su momento, que no son jugadores en velocidad para jugar en contra, son para tirarle pelotazo que le aguanten y que el resto de los compañeros que vengan hacia los costados o tras suyo pudieran aprovechar los espacios, pero cosa que no terminaba sucediendo. Y ahí el Logro empezó a hacer buena lectura, empezó a hacer bien los cambios con los ingresos de ambos jugadores, que le empezó a aportar otra dinámica. Y me sorprendió Cardoso más que nada porque ingresó bien, empezó a jugar bien en tándem con a Alejo Montero cuando empezaba a subir por la banda derecha, pero en sí, en líneas generales, en la segunda mitad, la cosa parecía más controlada, no pasó tantos sobresaltos Newell, salvo alguno que otro centro cruzado, algún remate de afuera del área de Militelo que había ingresado también en aquel segundo tiempo, pero Keylor Navas controlaba las acciones, no tuvo tantos problemas en ese segundo tiempo, cosa que no había pasado en la primera mitad con varios descuidos defensivos, varios problemas en la mitad de la cancha. Empezó a acoplarse mejor Jacob ante la falta de ideas de defensa mientras corrían los minutos. Y Newell le faltaba ese escalafón, ese punch final a la hora de querer finalizar la jugada cuando quería ponerse 3-0 arriba. Cocolizo tuvo varias ocasiones, desperdició todo lo que se le encontraba y eso que tuvo varios mano a mano con el Beto Boloña, que siempre todos los duelos se los terminó ganando el arquero del Halcón. Después tuviste el debut de Andrew Pereira, el venezolano que está jugando en reserva. Otras cositas interesantes, algunas veces se notaba como medio morfón, pero buen debut, buen inicio en su carrera en primera división para este juvenil de Newell de Venezuela, que estuvo aportando, estuvo integrándose bien en el juego, se nota que tiene ganas de encarar, de pisar el área, pero dentro de líneas generales Newell ganó bien el partido, se metió en octavo de final y ahora tiene que esperar rival entre la otra llave que va a disputarse entre Boca Juniors y Atlético Tucumán, y eso recién va a estar jugándose dicho partido después de lo que es el Mundial de Clubes. Pero bueno, gente, ganó Newell's, cerró bien el semestre, aunque sea con una alegría. Ahora a pensar en la pretemporada, a pensar en el mercado de pases y en el futuro de lo que le sigue y depara a la lepra. Yo les vuelvo a repetir, suscríbanse, den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo. Y estamos ahí nomás, estamos ahí a poquito nomás de llegar a los primeros 1000 suscriptores. Así que métanle pata, por favor. Nos estamos reencontrando en el próximo torneo.